Estamos aquí en la fiesta de nuestro barrio, el barrio del Gall. Es un momento para encontrarnos los vecinos, conocidos, amigos, pasar estos días lo mejor que podamos, olvidemos los problemas, sobre todo en estos momentos difíciles que todo el mundo estamos viviendo con tanto recorte y tanta historia que hay por el medio. Este año tenemos el honor de tener de pregonero a nuestro concejal de Cultura. Es una persona que yo me la estimo mucho. Cuando lo conocí hace 18 años, en el año 95, era un chaval joven, yo también era más joven, era el presidente de Espurne. Me recordaré siempre que un regidor que hay de la oposición en estos momentos me lo recomendó. Me dijo, habla con Edu que no te arrepentirás para hacer fiesta infantil. La verdad que cuando lo vi y hablé con él, llegué a la asociación y la gente que sabe que estaba en ese momento en la junta, les dije, he hablado con un chaval de los pocos que quedan hoy en día, un chaval educado, correcto, amable, cariñoso, me ha dado tan buen feeling que creo que será una amistad que tendremos para muchos años. La fiesta a partir de ahora infantil no la hará esta persona. Él es el Edu Sanz, actualmente regidor de Cultura. Edu. Muchas gracias Jenny por tus palabras. Bueno, buenas noches vecinos y vecinas del barrio del Gall. Y un saludo también a todos aquellos que os habéis acercado desde otras zonas de la ciudad o incluso de otras poblaciones a este magnífico barrio de Esplugas para estar presentes en el inicio de su fiesta mayor. Gracias también a la Asociación de Vecinos del Gall y en especial a su presidenta, María Eugenia Salmerón, por darme la oportunidad de abrir las fiestas de este año 2012, cosa que para mí es un honor. Permitidme también que en el inicio del pregón y hablando de agradecimientos, aproveche la ocasión para recordar a una persona que nos dejó no hace mucho tiempo y que tuvo una especial vinculación con este barrio como fue Antonio Salazar. Un abrazo, compañero. Debo deciros, en honor a la verdad, que no soy vecino de este barrio, aunque por muy poquito. Tengo mi residencia tan solo a unos metros del límite y por tanto gran parte de mi vida cotidiana transcurre por sus calles. Cuando hablamos de los diferentes barrios de la ciudad, en muchos casos, la línea que los separa es aparentemente invisible. Pero es cierto que cuando te paras a pensar, y el hecho de hacer un pregón es uno de esos momentos, puedes ver y comprobar cómo cada uno de ellos tiene su propia identidad. Personalmente, me gusta el concepto de barrio. La palabra proviene del árabe bar, que significaba afueras de la ciudad. Se consideraba que, cito textualmente, esos grupos de edificaciones y sus pobladores suelen mantener un cierto estilo propio, más tradicional y sosegado, ajeno al de la gran urbe, por lo que se califica como gente de barrio a la gente más sencilla, sin la sofisticación del urbanita. Pues eso, estilo propio y sencillez. Ser de un barrio e identificarse con él significa conocerse entre vecinos, saludarse por la calle. Significa echar una mano para ayudar, cuidar entre todos a los niños que corren por la calle, hablar con el comerciante no solo para pedir la compra, sino para interesarse sobre cómo se encuentra o charlar sobre las novedades del barrio. Barrio significa proximidad y solidaridad. Barrio significa vecindad. Y eso es lo que es el barrio del Gallo. Pero lo es gracias a la gente que lo forma, abierta, amable, calurosa, cercana, solidaria y, por qué no decirlo, también crítica cuando hace falta.
Son personas que han decidido, más allá de vincularse con nuestra ciudad, Esplugas, hacer de su barrio un espacio de convivencia cotidiana y, por tanto, a cuidarlo y a mimarlo. Un pregón creo que debe servir también para poner en valor lo bueno que tenemos, ya que el día a día hace que muchas veces no nos demos cuenta o no lo valoremos. En ese sentido, las calles del barrio del Gay acogen equipamientos, asociaciones y actividades muy significativas para el conjunto de la ciudad. Empezando por la Biblioteca Pare Miquel, la Biblioteca Central de la ciudad, o el Parque Pou d'en Félix, que debe su nombre al pozo de agua que antiguamente servía a las primeras casas del barrio. También las escuelas Grasoler, Lola Anglada, Nazaret, la guardería La Mainada, la policía La Local, los juzgados y el registro civil, o la desayería municipal tan necesaria en nuestro tiempo. Dispone también de una gran actividad económica. La calle Ángel Guimerá y su Rambla son el eje central de la actividad comercial, que se completa cada sábado con su gran mercado semanal, y se suma a ello la actividad industrial del polígono, que acogió en su día empresas tan importantes como la Corberó o Pastos Gallo, a la que debe su nombre el barrio, y que sigue ofreciendo hoy en día espacio para actividades más modernas como el Centro de Producción Audiovisual en el edificio Imagina. Destacables són també les seves associacions i entitats, com l'Associació de Veïns, el Casal de Barri, la Colla de Castellers, l'Associació de Dones o el Club Recreatiu de Petanca, entre d'altres. Veïns i veïnes, entre tots i totes hem aconseguit un gran barri, amb carrers amples i remodelats, com per exemple no fa tant el carrer Baronessa de Maldà, amb espais amables i accessibles, amb zones verdes i grans equipaments, com aquesta mateixa pista coberta, que és avui en dia centre de l'activitat cultural i social de tot Esplugues. L'Ajuntament ha posat tot el seu esforç i l'Associació de Veïns, incansable, ha treballat per tenir cada dia un barri millor. Sempre queden coses per fer, però estem en el camí. De tot això en sap prou el vostre regidor de barri, Antoni Azorín, que trepitja cada dia els carrers treballant colze a colze amb el veïnatge per tal de millorar en tot el possible el barri del Gall. Bé, vaig acabant. Des d'aquest moment en què comencen les vostres festes, us demano que aprofiteu per a fer barri, per abocar-vos a la festa i a la trobada, per gaudir plegats d'uns dies d'alegria i amistat. Les festes del barri reforcen precisament els llaços d'unió entre veïns dels que us parlava a l'inici. Anem a passar-ho bé, sí, però el que és més important, anem a passar-ho bé junts. L'Associació de Veïns, amb la important col·laboració de l'Ajuntament, ha dissenyat un programa apte per tots els públics en el que trobareu música, cultura, dansa, flamenc, activitats infantils o ball, entre d'altres. Amigues i amics, ja podem començar la festa del Gall. Fem gresca, amb civisme. Passeu-vos-ho bé, com sempre feu, des del respecte als nostres veïns. Fem que el barri llueixi com mai, que mostri el seu esplendor i que la festa ompli d'alegria els nostres carrers. Com a pregoner de la festa del barri del Gall de l'any 2012, dono per iniciada la festa. Moltes gràcies, bona festa, visca el Gall i visca Esplugues! En nombre de la Asociación de Vecinos y del barrio, le hacemos entrega de una placa conmemorativa del acto.